Os muestro primero el big picture, ¿no? De bajo qué plataforma funciona Analytics, qué es lo que hemos armado, y luego entramos específicamente al módulo de admisiones. En estos últimos 10 años, pues hemos ido creando estas soluciones para resolver estos dolores de cabeza que hace aproximadamente 2 o 3 años agrupamos esta propuesta de valor bajo un paraguas que le llamamos SEAL, como FOCA, que es el acrónimo de Student Experience for Augmented Learning. Y la mejor manera de leer SEAL pues es bajo esta lógica de capas. Entonces, en la capa inferior, como podéis ver, pues está la lógica tradicional de las instituciones, en donde los datos están dispersos. Vemos un poco de la fotografía en el SIS, un poco de la fotografía en el LMS, un poco en el RP, un poco en el CRM. Esta información la agrupamos, entra a una capa de datos, aquí no voy a pasar mucho tiempo, que le llamamos Whale, y de ahí se activan los diferentes módulos. Nos vamos a concentrar en el módulo de admisiones, pero solo que sepa es que este módulo de admisiones, Admissions Optimizer, al final interactúa a través de 3 canales: reportes preconstruidos, que es lo que le llamamos SEAL Insights; servicios API que permiten llevar esta información, por ejemplo, al CRM o a otros sistemas; y una capa de agentes basados en inteligencia artificial generativa que simplifica la interacción entre el output del modelo y nuestros stakeholders. Y bueno, y finalmente SEAL Impact, que es una capa consultiva para asegurar que se operacionaliza de la mejor forma la solución. Eso evidentemente sigo a 30.000 pies, bajo ya de lleno a Admissions Optimizer. Lo que la solución busca, digamos, el objetivo máximo es maximizar la conversión intentando minimizar la inversión, ¿no? Básicamente. Y eso lo buscamos pues a través principalmente de información que viene del CRM, pero no solo del CRM. Es decir, esto no es una capa transaccional, es una capa de analítica que se posiciona sobre los transaccionales, que suelen ser herramientas de marketing automation, de event management, CRM, etc. El modelo de negocio tradicionalmente es un modelo SaaS, entonces es muy ligero y muy veloz de echar a andar. ¿Cuáles son los 3 módulos detrás de Admissions Optimizer? El primero es un modelo cross-industry, la realidad es que no es que esto se haya inventado para educación, de lead scoring. Básicamente, y todos estos los iremos abriendo poco a poco, pero básicamente este primer módulo es cuál es la probabilidad que tiene este prospecto en convertirse. Entonces vosotros tenéis un embudo que es: estoy interesado, voy a una sesión informativa, entrego mis papeles, me matriculo. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que tiene el prospecto en llegar al final desde cualquiera de las etapas o de moverse entre las etapas? Es el primero, que es lead scoring. El segundo, sobre todo para el equipo de marketing, o más bien para el equipo de marketing, al hacer este ejercicio de machine learning de lead scoring, lo que tú haces es que identificas cuáles son los atributos que explican la conversión y los valores que lo maximizan. Entonces, vemos que esto se vuelve pues, un insumo muy importante para el equipo de marketing para entender, para un programa, para un ciclo, para una modalidad, para un campus, cómo lucen los atributos ideales y los valores que lo maximizan, ¿no? Que es lo que explica esa conversión, y entonces las campañas pues, se pueden enfocar un poquitín con mucho más foco. El tercer módulo le llamamos portafolio de seguimiento comercial, y básicamente es una prescripción al equipo comercial de cómo tocar y cuándo tocar a un prospecto para maximizar su conversión. Entonces, históricamente, los prospectos que lucen así y así se convierten mejor si se hace el engagement a través de WhatsApp, si se hace a tal hora, si se hace de tal manera. Entonces, esa prescripción para intentar maximizar la conversión. Y esto se acompaña, que ven en la parte inferior, se acompaña de una capa de un motor conversacional, que es este componente de inteligencia artificial generativa que permite tener esta interacción con los prospectos y simplificar, digamos que la jornada para convertirse. Entraré un poco más en detalle en esto. Mi siguiente paso es como hacer un doble clic en cada uno de estos módulos. Principalmente es del CRM, pero si tenéis, digamos, en muchas ocasiones tienen alguna herramienta de marketing automation y después de CRM, pueden ser esas 2 fuentes. Nosotros no traemos variables nuevas, todas las variables vienen a partir de la información
que vosotros vais almacenando, principalmente en el CRM, pero igualmente podría ser si tienen un evento, alguna activación digital y de event management, y esa data puede entrar también. En algunos casos, por ejemplo, hay un par de universidades grandes en México, se llama Unitec y UVM. Ellos, incluso un poco el reto es cuando el prospecto toma alguna acción, se recalcula el score de conversión y si el score pasa un cierto umbral, ahí le toma una llamada inmediatamente, ¿no? Como para aprovechar que el lead está caliente, ¿no? Entonces en ese momento, sale la llamada. Absolutamente. Hay dos arquitecturas tradicionales. Una arquitectura es tiempo real o semi-tiempo real y la otra arquitectura es batch. Y cualquiera de las dos funciona perfecto. Algunas instituciones dejan que esto en las noches se recalcule los scores y en otras es tiempo real para poder tomar acciones que quedan semi-automatizadas desde el CRM o desde la herramienta de outbound calling. Sí, se hace con variables propias. De hecho, son las variables que son el resultado del lead scoring. Entonces, en el modelo de Machine Learning en la parte de lead scoring, lo que hace es que para calcular la probabilidad de que un chico brinque una etapa y la otra, identifica qué variables históricamente han explicado la conversión y dentro de esas variables cuáles valores lo maximizan. Por ejemplo, para el programa voy a inventar, para el programa de veterinaria, si el chico es francés, tiene mayor probabilidad en convertirse que si es, no lo sé, italiano. Bueno, pues entonces la parte de optimización de perfilado de candidatos es un reporte para el equipo de marketing en donde dirá, para este programa, para este ciclo, identifica chicos con estas características. Por ejemplo, que sea francés, mejora que sea italiano. Y que las campañas de marketing las puedan enfocar sobre todo en esas poblaciones. Voy entrando a cada uno de estos puntos. Entonces, bueno, el lead scoring, que un poco como lo hemos conversado, al final parte de lo que busca es justamente priorizar la atención a candidatos, ¿no? Que es lo que, pues, tal cual lo que mencionabas, Manuel. O sea, si este chico tiene una probabilidad alta, lanzo la llamada. Entonces, sistemáticamente se está recalculando la probabilidad de conversión según las actividades que van teniendo. La idea es que pues esto es una capa que vive sobre el CRM y que el equipo comercial y de admisiones pues no esté interactuando entre soluciones, ¿no? Todo ocurre desde el mismo CRM. Nosotros digamos que somos solamente la capa analítica. La capa operativa, desde la gestión de tu omnicanalidad, eso será desde el CRM o desde los proveedores que estés utilizando para tocar por WhatsApp o para tocar. Esa última milla queda del lado de la institución. O sea, nosotros lo que haremos es, si tú en el CRM tienes la información de qué canal utilizaste, a qué hora los tocaste a los prospectos, nosotros en el componente analítico diremos, para los que lo usen así, lo que mejor ha funcionado es WhatsApp y para estos las llamadas a estos horarios. Y luego se despliega y ya queda del lado de vosotros. Pues este es un poco cómo funciona. Tienes varios insumos. Generalmente el CRM es lo que más pesa, pero puede haber otros insumos. Está el modelado de Machine Learning. Evidentemente no es un modelo, se hacen tantos modelos como sea necesario. Es decir, si el embudo tiene varias etapas, pues puede ser un modelo para cada una de las etapas y un modelo que llega hasta el final. Si hay características diversas, por ejemplo, para el programa online y para el programa presencial, pues también son modelos diferentes, ¿no? Entonces, parte del éxito que tienen las altas precisiones de nuestros modelos es porque creamos muchas segmentaciones. Y al final el funcionamiento, pues entran los leads, se calculan los scores y se lanza para diferentes acciones. Más allá del reporte tradicional que ahora os mostraré en mayor detalle, algo, digamos, relativamente nuevo que hemos incluido como un output, no solamente es la probabilidad de que el chico se convierta, cuáles son los factores que explican la conversión, sino también
pasamos a través de inteligencia artificial generativa estos insumos para generarle al equipo comercial una narrativa que les permita entender mejor la situación específica de ese prospecto. Y bueno, este es un ejemplo genérico. Aaron has a strong academic foundation and a deep interest in advanced studies. Their interest in the expert title in diagnosis and treatment, tal, reflects high ambition and strong potential for success. Y luego el consejo, ¿no? Highlighting our university's expert programs, access to advanced facilities, and opportunities for hands-on experience will attract Aaron. Entonces, que es la misma información que ya existe, pero genera esta narrativa que simplifica el entendimiento de la situación específica de un prospecto. Este es el componente que hablamos hace un momento de la optimización del perfilado de candidatos. Al final lo que busca es empoderar al equipo de marketing entendiendo en mucho mejor profundidad cómo luce un candidato ideal para una segmentación específica. La información que están viendo aquí es ficticia, pero bueno, esto os da una buena idea. Entonces, ¿cómo se explica la conversión? Lo que entendemos aquí es que el género explica el 9% de la conversión. El campus explica en 8%, la nacionalidad en 7.49%. Y aquí yo podría generar diferentes filtros por zona, por campus, por carrera, por nivel de estudios, por modalidad. Estas dimensiones dependen de la información que vosotros tengáis. Y luego entender, bueno, resulta que si es mexicano, la probabilidad de que se convierta es del 86, mientras si es filipino es del 34. Según la edad. Bueno, pues esto dice que si el chico tiene 22, la probabilidad es de 83, pero si tiene 24 es de 28. Entonces, estas variables están dadas por la información que vosotros tengáis, ¿no? Viene a partir de la data que vosotros tenéis. Bueno, y el tercer módulo, que es esta sugerencia o prescripción, al final, identificar para cada segmento el paquete óptimo de gestión comercial. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, y este es un ejemplo ficticio, es, bueno, para este ciclo, para esta etapa, para esta zona, para este campus, para este origen, para este modelo, para este programa, para esta temporalidad, para esto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación? Pues la recomendación es a ese segmento en particular, pues el viernes la tasa de conversión es del 75, pero si es el domingo es de 49, si es el martes del 64. ¿Sabes qué? Evitemos todos los días y concentrémonos en viernes, jueves y miércoles. ¿Cuántas llamadas? Bueno, los chicos que les marcas más de 7, pues la probabilidad de que los conviertas es inferior. Entre 0 y 1 es de 85. El horario, pues mira, lo que mejor funciona es entre 8 y 1. De nuevo, estas variables están dadas por los datos que vosotros tengáis en el CRM. Eso es, digamos, con la capa analítica, digamos que tradicional. Y ahora tenemos un motor conversacional que se monta sobre esa capa y que puede ayudar en diferentes tareas dentro del proceso de conversión. Entonces aquí tienen cuatro ejemplos, que no está limitado a estos 4 ejemplos. El motor, ahora invertiré un par de minutos en explicarlo, pues es muy flexible en adaptarse al proceso que vosotros sigáis para convertir a un prospecto. Entonces aquí 4 casos de uso. Uno como asesor virtual de orientación, otro como seguimiento automatizado de documentación, el tercero recomendación de programas y becas y el 4 chatbot de admisiones. Entonces el primero es quizá para la primera fase del funnel, informar sobre programas de estudio, cuáles son los requisitos, diferencias entre modalidades, etc. Igual, bueno, ahora os explicaré cómo funciona. El segundo, ya está el chico en el embudo, pero necesitamos llevarlo a la siguiente etapa. Entonces, recordatorios, Miguel, recuerda que tienes pendiente entregar tal documento para que sigas avanzando en tu proceso de admisión. Déjanos saber si tienes preguntas y dudas, etc. Entonces, a través del canal que vosotros defináis, ¿no? Que puede ser perfectamente un WhatsApp, etc. Recomendación de programas y becas. Si hay chicos que quizás están en algún momento en el embudo de reclutamiento se ha detectado algún reto económico, pues bueno, se activa este agente para darles información sobre financiamiento, etc. Yo recomendaría más que el repositorio, es tener la información de cuál es exactamente la documentación e incluso imágenes para cada país. Con eso se entrena el agente de inteligencia artificial y ya sea
que nosotros sepamos por el CRM a qué país pertenece, y si no el mismo agente dice, ¿tú en qué país estás? Yo estoy de México. Estos son exactamente los requisitos que necesitas aportar. Y llevarlo un poco de la mano, bueno, en que este se pudiera, si a vosotros os hiciera sentido, se pudiera convertir en un canal para compartir la información. Es decir, perfecto, necesito una copia de tu acta de nacimiento. Desde el WhatsApp, si fuera el canal, le toma la fotografía y con eso se hace la ingesta de la imagen del acta de nacimiento. Puede pasar ese insumo por un proceso para extraer la información del acta de nacimiento y entonces escribirlo en la base de datos del CRM o del sistema que dispongáis. El agente permite hacer esto, este tipo de tareas. Todo eso se va vaciando en nosotros le llamamos secuencias. Cada secuencia, digamos que es una parte del proceso a resolver. Dentro de cada secuencia hay una serie de pasos y luego va brincando entre secuencias, que es un poco la lógica del motor conversacional. Digamos, el asistente es con el que interactúa el estudiante, es el punto de contacto. Detrás del asistente hay agentes. Un agente resuelve una tarea en particular. Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía Manuel, pues tienes un agente para documentación, un agente para impulsarte en el embudo, un agente para dar información, un agente, y se crean estos diferentes agentes. Los agentes están formados por secuencias y dentro de cada secuencia hay una serie de pasos. Y voy a dar un ejemplo de cómo luce una secuencia. Este es un agente de bienestar, no es el caso de admisiones, pero os da una buena idea de las tripas detrás del agente. Entonces, el agente de bienestar, la primera secuencia es recibe la probabilidad de que el chico abandone. En este caso, cuál es la probabilidad de que el chico se convierta. Con eso hace el engagement y dice, oye, esta información es correcta. Si el chico dice, no, yo estoy todo perfecto, no he faltado a mis clases o ya le avisé a mi profesor, abandona. En caso de que no, pasa a la siguiente secuencia, que es dar seguimiento. Y si no, pasa a la siguiente secuencia. Entonces, pues es necesario ir vaciando todas esas secuencias y todos esos pasos para los diferentes escenarios. Pues que la gran ventaja de este motor conversacional es que permite vaciar la lógica de negocio sin usar código, ¿no? Es muy simple. Imagínense, tras bambalinas, lo que estos pasos hacen es que van generando prompts. Entonces, estos prompts es lo que le va pasando a la IA generativa, ya sea, va a pasar a un slide un poquito más técnico, a través de diferentes fuentes. O sea que esta no es una sesión técnica, pero esto ayuda a entender mejor cómo funciona. Entonces, en esta base es donde se ponen todas las reglas. El prospecto interactúa a través de a través de cualquier canal, a través del CRM, a través de WhatsApp, ¿no? Y esto depende de vuestra estrategia de omnicanalidad. Cuando estas reglas lo que hacen es que interactúan con la IA generativa para crear un lenguaje fluido, natural. Pero se apalanca de servicios externos como bases de datos con las reglas de cada país, la documentación que se necesita, ejemplos, etcétera. Pero también puede interactuar, ya sea a través de servicios API con un CRM, en donde escribe directamente en el CRM. Entonces, me voy a inventar una de las acciones. Perfecto, ya estoy en la última fase de mi embudo de reclutamiento. Uno de los últimos puntos es tener una entrevista con alguien de la universidad para poder matricularme. Va una secuencia, toma información del CRM para identificar la disponibilidad que tienen los entrevistadores, regresa el agente y dice, mira, los entrevistadores tienen disponibilidad a las 4, a las 8 y a las tal hora. ¿Te funciona? Sí, a las 8. Regresa a través de los servicios API, vuelve a escribir en el CRM y con eso cierra la reunión y manda un correo electrónico, ¿no? Utilizando estos servicios API. Entonces, digamos que el potencial, es muy grande, es muy amplio, pero esto se tiene que ir desarrollando, digamos, pensando en los escenarios, ¿no?
creando todos los pasos y toda la secuencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar, llamémosle a este agente documentación. Y entonces el agente documentación va a tener diferentes secuencias. Y lo que tenemos que ir dictando en lenguaje natural es cuáles son los pasos que tiene que seguir ese agente. Vale. Entonces, la primera secuencia es la petición del documento. La segunda secuencia es la validación del documento. La tercera secuencia es el guardar el documento en la base de datos del CRM o en un repositorio tercero que utilicéis para prospectos. Y se tiene que ir desarrollando eso con los diferentes pasos. En base a lo que pregunte va adaptando el diálogo, pero también tú le estás pasando ciertos insumos desde los modelos, por ejemplo, el lead scoring. Si el chico pasa un cierto umbral, entonces haces X. Si el chico está por debajo de un cierto umbral, entonces haces Y. O sea, imagínate que este agente lo que puedes ir haciendo es pasándole los insumos en tiempo real según va avanzando y detona pues a través de los canales que tú hayas definido, como WhatsApp. Para WhatsApp se necesita un intermediario que seguramente vosotros ya tenéis, algo como Twilio o Chativo o algo por el estilo, ¿no? Hablo en particular de WhatsApp. Lo hemos hecho, lo que en el escenario que hemos tomado, en particular esto lo hicimos con una universidad en Ecuador, con la UDLA. Ellos, las llamadas que tienen los agentes comerciales, el outbound calling, quedan grabadas, pasan por un modelo que las transcribe, eso busca identificar palabras clave, scripts clave, sentimiento, emoción, y con eso se hace un análisis. De ahí no hemos pasado a una fase de más como identificar. Ahí hay un potencial gigantesco, creo yo, incluso en su momento, en decidir a este tipo de prospecto que sea este agente el que interactúe y a este tipo de prospecto que sea este otro tipo de agente. Pero eso no tenemos un caso de referencia para afirmarlo, ¿no? Este es un ejemplo de reporte. Aquí, pues en este escenario hipotético hay 4 fases: prospecto, aplicante, admitido y registrado. Y bueno, que cada uno tiene una serie de subfases. Aquí lo podemos ver acumulado o como teóricamente estaría en tiempo real, en donde bueno, ya hay muchos registrados, pero muchos se quedaron en prospecto, no todos avanzaron. Del lado derecho, la información son las tasas de conversión de prospecto a registrado, ¿no? Brincando de la primera a la última. O de prospecto aplicante, que sería la primera a la segunda, o de aplicante a registrado, o de admitido a registrado. Entonces aquí son diferentes filtros. Cambia al siguiente. Y bueno, esto lo que permite es entender, voy a regresar al prospecto aplicado por campaña, cuáles son las tasas de conversión, por campus, por facultad o por escuela, por fuente del el lead source, la fuente del prospecto, por el programa, por el país de origen. Y luego las diferentes probabilidades, y aquí empieza como el tema probabilístico, de brincar de una etapa a la otra, ¿no? De prospecto aplicante, de aplicante admitido, justo, que ese ya sería a nivel granular, que es este que ahora os comparto. Tenemos a Marcus, que aquí no estoy mostrando mucho más información, pero bueno, voy a agarrar aquí. Entonces, en el caso de Adolf, que no estoy aquí presentando las otras variables, pues está en la fase aplicante, está aplicando el programa de Care of Children of Adolescents with Cancer that does not respond to treatment, es como un diplomado. La probabilidad de que se mueva a la siguiente etapa es de 86, pero la probabilidad de que se registre es 59. Y acá viene pues esta narrativa que te dice es un aplicante de este programa, se beneficiaría de entender la excelencia del programa en sus aplicaciones prácticas. Esto tendría que estar alimentando el CRM, o sea, tras bambalinas, esto se empuja al CRM. Y entonces la persona que le está atendiendo todo lo recibiría desde el CRM. Pero al final todo, como la gestión se hace 100% desde el CRM, nosotros, o sea, corremos en una capa superior, pero todo se lleva al CRM para que no haya como una fuente acá y una fuente allá. Cuando en la primera fase, que es la fase de entrenamiento, digamos que nos compartís la información, digamos, de los 2 últimos ciclos de admisiones. Entonces, o de los 3 últimos, para simplificar el ejemplo. Tomamos esos 3 ciclos
uno de ellos lo escondemos y entrenamos con los dos anteriores. Se hace con esa información la predicción y luego se valida con la información real. Entonces se hace una predicción con información que ya ha ocurrido para poder contrastar las precisiones de los modelos. Antes de operacionalizarlo, tú ya sabes que le pegas a 9 de 10 o que le pegas a 8 de 10 para esta modalidad, etc. Sí, lo que se hace es que se sigue recalibrando. Entonces tú tienes los modelos que preparas para el ciclo y una vez que termina tu campaña, se toma esa información y se recalibra. Y se recalibra. En este tipo de modelos es mucho más a diferencia quizá de los de retención, es mucho más valiosa la información de la campaña anterior que de la historia de la campaña de hace 2 años, justamente porque va cambiando. Os iba a compartir, estoy abriendo un documento Word, esta misma conversación con otra institución, lo que hemos hecho es justamente romperlo en 4 fases, una de pilotaje, una de fase 1, fase 2, fase 3, en donde se ponen cuáles son las funcionalidades esperadas en cada fase. Yo creo que un ejercicio así, las funcionalidades van creciendo, nos ayudaría mucho como para realmente acotar mucho mejor los tiempos y los esfuerzos, ¿no? Pues si os das cuenta, se van activando fase 2, ahora la gente hace recordatorios de entregas, ahora le pasa riesgo académico a los docentes, ahora tal, y luego hay una fase 3, donde, bueno, ahora hay un agente de gamification, que según, y va creciendo, ¿no?